¿Qué tal, compañeros? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos a continuar con el segundo programa de aplicación de nuestro curso de programación orientada a objetos con Python. Este programa va a consistir en el diseño de la interfaz gráfica de usuario para la clase vehículo que habíamos visto en los videos anteriores. Básicamente vamos a replicar el mismo programa que en el caso anterior, pero vamos ahora a incorporar lo que es la GUI, es decir, esta parte interactiva visual con botones y elementos gráficos que va a ver el usuario o la persona que esté interactuando con la aplicación, donde vamos a incorporar los mismos métodos que en el caso anterior. Haciendo repaso de estos métodos, vamos a ver que el primero de ellos va a ser imprimir la lista de sensores disponibles como una especie de guía. Después vamos a simular un diagnóstico de sensores para emular un comportamiento de un escáner, digamos, real que detecta algunos sensores en falla. Después va a haber un método que nos va a decir cómo hacer la reparación de dichos sensores en falla. Vamos a establecer también el rango de autonomía del vehículo, recuerden que está dado en una distancia en kilómetros, que relaciona el rendimiento, el consumo de gasolina por kilómetro y el tamaño del tanque de dicho vehículo. También vamos a imprimir la gráfica imaginaria de aceleración y también lo que es el comportamiento de las válvulas de motor, dependiendo el número de válvulas de modelo. ¿Ok? Aquí les puse una imagen, voy a hacerle un poco de zoom, de una captura de pantalla de cómo queda la aplicación o la interfaz gráfica que se diseñó. ¿Ok? Básicamente esto es lo que vamos a conseguir, donde vamos a tener en la parte superior, en el título de la aplicación, que va a ser programa de información y diagnóstico de vehículos. En el costado izquierdo tenemos este menú de lo que hace cada uno de los botones que se encuentran en la columna derecha, que es básicamente esta información guía que nosotros imprimíamos en los videos anteriores cuando hacíamos la interacción con esta clase vía terminal. Después tenemos en el costado inferior izquierdo una especie de terminal de puro texto que nos va a ir indicando todos estos datos de sensores en falla y la reparación, etcétera. Y en el costado derecho tenemos esta gráfica o este cuadro gráfico que nos va a ir arrojando las gráficas que se vayan generando para lo que es la parte de la gráfica de velocidad y la parte del trabajo de las válvulas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya teniendo esto en cuenta, vamos ahora a empezar un poco diferente a como normalmente lo hacíamos, ya que para esta parte de la interfaz gráfica a veces conviene ver la estructura de la interfaz primero y luego ya la funcionalidad como tal. Entonces, lo primero que vamos a abordar hoy va a ser la parte del main, que sería ya el cuerpo principal de la aplicación. En este caso les comento que por cuestiones prácticas y simplicidad y no hacer tan robusto el programa, decidí hacer toda la simulación o toda la aplicación solamente contemplando el vehículo Solaris. Si una vez que les explique cómo funciona todo, podrían ustedes como una especie de reto tratar de hacer o modificar lo que es la interfaz gráfica de usuario para que ahora te permita un menú de lo que son los tipos de vehículos, obviamente tal vez con unos valores preestablecidos en un inicio y de ahí modificarlo, inclusive para que te permita ingresar nombres de vehículos, tipo de gasolina, tamaño de tanque, rendimiento, etcétera, las variables que nosotros normalmente estamos ocupando. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es la declaración de esta instancia o generar este objeto de la clase vehículo, que es lo mismo que hacíamos en los videos anteriores como primer paso en el main. Ahora la primera modificación que se ve pues es la creación de la ventana raíz, que la llamamos root, un objeto tipo TK o de la clase TK, donde la primera modificación que le hacemos pues es el título de dicha ventana. Aquí un elemento importante, ustedes no lo van a ver por el tamaño que se reduce de grabación de la pantalla, pero aquí lo que podemos hacer es en la aplicación, en su especie de icono miniatura, poner una imagen. En este caso estamos poniendo la imagen del logo del canal donde se suben estos cursos. Entonces es una parte también interesante para que igual si les interesa pues lo anoten esta parte. Y ahora sí pasamos propiamente ya al diseño de la interfaz. Como saben, el primer paso en lo que es Tkinter es crear estos widgets que nosotros vamos a hacer o usar, que en este caso van a estar conformados por dos partes. La parte de lo que es las etiquetas, lo que es la ventana de texto y lo que son los botones. Déjenme revisar si hay algún elemento más que se crea aquí. No. Ok.
Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les decía, son las etiquetas. Tenemos una etiqueta de salto que solamente nos va a servir para ir saltando y no ocupar ese renglón, es decir, una especie de salto dentro de la aplicación. Después tenemos la etiqueta sensores, que propiamente nos especifica qué hace el método sensores. Tenemos la etiqueta diagnóstico, que repite el mismo proceso, nos explica qué hace este método de diagnóstico de sensores. Reparación de sensores, gráfica de velocidad, autonomía, válvulas y salir. ¿Ok? Todo esto básicamente es este menú guía que nos imprimía como primer paso en los videos anteriores la clase que hace interacción vía terminal. Es lo mismo, solamente que ahora como etiquetas dentro de lo que es la ventana de la aplicación. ¿Ok? Les comento también, para que los que estén a lo mejor codificando, que todos estos programas se suben al repositorio de GitHub y de ahí los pueden descargar sin que tengan que estar codificando todo. Es una buena práctica porque les sirve para memorizar algunos comandos, pero a veces es un poco bastante robusto el programa, entonces puede costar trabajo. Entonces les recuerdo que pues ahí van a estar disponibles para que no tengan que trabajar doble, ¿vale? Entonces, después de esto, un nuevo elemento que no habíamos visto en el video de introducción a Tkinter es este elemento de texto, que básicamente es un cuadro que tú le vas a dar cierta altura y cierto ancho. Y otra vez, el elemento importante es en qué ventana lo vas a poner. Ahorita todos nuestros elementos, al menos de esta aplicación, van a estar en la ventana root, en la ventana raíz. Y en este caso, pues tienen unos valores asignados que coinciden con el tamaño de la ventana gráfica, para que no se vea como de diferentes tamaños los diferentes cuadros, sino que tenga una especie de homogeneidad. ¿Ok? Entonces, después lo que seguiría es ya propiamente los botones, que van a ser asignados a cada uno de los métodos que pusimos en la parte de arriba. En este caso, lo importante, algo que no habíamos visto, bueno, es la parte del command. Aquí la ventaja que tiene Tkinter es que es un poco más amigable, si lo queremos ver así, con lo que es el paradigma de programación orientada a objetos, ya que digamos que nosotros podemos llamar a las funciones solamente utilizando lo que es la instancia o el objeto y el método correspondiente, sin la necesidad de más nomenclatura ni otros elementos. Esto lo podemos hacer todo, digamos, de manera igual para los distintos métodos, todo refiriéndose a la misma instancia, que como les recuerdo solamente va a manejar lo que es Solaris, que es el único vehículo que vamos a simular. Y es importante hacerles saber que ninguno de estos métodos va a regresar valores. Esto es importante porque si no, como en el caso de lo que vimos en la introducción a Tkinter, pues esto también tendría que manejarse una nomenclatura diferente y empieza a ser un poco más complicado y más robusto, más rebuscado, disculpen. Entonces, bueno, como les comentaba, aquí están listados todos los botones referenciados a todos los métodos que ya habíamos propuesto. Y específicamente, bueno, el botón de salir, que ya saben que es un comando específico que declara la ventana con el comando destroy para salirnos del programa. Ahora bien, después, o el siguiente paso que sigue de generar los objetos widgets, pues es agregar estos widgets a las ventanas gráficas. En este caso usamos el comando que es grid o el método grid. Para agregar todos los elementos vamos a agregar tanto lo que es las etiquetas de lo que es sensores, el botón de sensores. En este caso voy a hacer pausa tal vez en 2 o 3 para que se den una idea más o menos. En el primeros dos elementos hacemos saltos. Digamos que es como no querer meter texto o etiquetas o botones en esos renglones y dejar ese espacio vacío. Ahora bien, el primer elemento que incorporamos es la etiqueta de sensores, que básicamente es la etiqueta o el texto que nos dice qué hace el método sensores, y se coloca después de estos dos saltos, que como ven, el primero está en la fila 0, el segundo está en la fila 1 y esta etiqueta estaría en la fila 2, columna 0, ¿ok? Ahora bien, después lo siguiente que agregamos es el botón que hace referencia a ese método. Y ese botón lo vamos a agregar en la fila 2, columna 1. Es decir, que estos dos elementos están en la misma fila, pero en diferente columna. Uno está a la izquierda, que va a ser el caso de la etiqueta, y el botón va a estar a la derecha. ¿Ok? Este proceso se repite en este caso en el siguiente elemento. Tomamos ahora la fila 3, columna 0, para la etiqueta diagnóstico de sensores, que va a ser la que nos va a simular qué sensores están o no en falla.
y el botón que va a ejecutar ese método va a estar en la misma fila, que es la fila 3, pero en la columna 1. De igual forma, entonces la información la vamos a tener del costado izquierdo y el botón en el costado derecho. Este proceso se repite para todos los elementos. Y finalmente, uno de los importantes, o a lo mejor el que no habíamos tomado en cuenta, es la ventana de texto, que va a estar en la fila 9, columna 0, que es este cuadro que nos va a ir mandando la información tipo texto de la ejecución de los métodos del programa. ¿Ok? Finalmente, la etiqueta de salir, que es el botón para salir, la etiqueta salir y el botón para salir. ¿Ok? Como último elemento, agregar la ventana gráfica, que es esta parte de donde se ve como una especie de recuadro con unos ejes y que están vacíos en un inicio. Se hace de la siguiente forma. Ahorita les voy a hacer o explicar cómo va todo esto. Lo primero pues es generar un objeto que se llame figura de lo que es Matplotlib, que lo importamos como PLT, y va a ser un objeto figura con un cierto tamaño. Después lo que hacemos es agregar una subgráfica que se va a llamar AX1, que digamos que es como un objeto dentro de esta figura, si lo queremos ver así. Y aquí viene ya lo importante. Una vez nosotros generada esta subgráfica, se agrega o se incorpora directamente al objeto figura. Este objeto figura nosotros a su vez lo vamos a convertir en un objeto tipo figure canvas tkinter, que básicamente es lo que les comentaba de la interacción entre Matplotlib y tkinter, donde le vamos a pasar este elemento figura, que va a ser el que ya habíamos generado junto con su subgráfica, y en qué ventana lo vamos a querer. Obviamente, como les había comentado, todo ahorita está puesto para la ventana raíz. Después, una vez creada este widget, lo vamos a incorporar en la fila 9, que es la misma fila donde está el cuadro de texto, pero en este caso lo vamos a poner en la columna 1, es decir, cuadro de texto a la izquierda y gráfica a la derecha. Después modificamos ya propiamente la subgráfica AX1, agregándole una malla de este estilo, el título de la gráfica, que en un inicio se va a llamar título de gráfica. Como no ha graficado aún nada, pues no se le pone un título específico, el eje X y el eje Y. Ok, entonces finalmente la última parte, recuerden, siempre es agregar el ciclo infinito para actualizar lo que es el widget de la ventana raíz, donde esto nos permite que esté detectando cuando nosotros estemos interactuando con los botones o los elementos que esta aplicación tenga. ¿Vale? Entonces esto sería todo por este video. Vamos a continuar en el siguiente ya explicando propiamente cómo funciona cada uno de los métodos. Nos vemos en la siguiente clase.